Vamos a trabajar el ejemplo que estamos presentando en pantalla sobre el tema de operaciones con vectores. La idea consiste en realizar un menú de opciones donde el usuario escoge qué operación va a realizar con un vector. Obviamente, pues lo primero será llenar los valores que va a contener el vector y posteriormente darle la opción al usuario sobre cuál de las operaciones presentadas desea realizar. Cada una de ellas se va a hacer en un método distinto. En este video vamos a realizar las primeras operaciones y como actividad va a quedar para ustedes terminar de realizar las demás operaciones planteadas. Vamos a comenzar trabajando sobre el proyecto que habíamos mostrado en clase. Este proyecto les recuerdo que lo que hacía era establecer un vector de tamaño fijo que el usuario decía cuál iba a ser su dimensión. Y basado en eso, se hacía la creación del vector, posteriormente se hacía el llenado del vector y después se hacía el mostrado de ese arreglo. Entonces, vamos a mostrarles acá también la clase que habíamos realizado. En la clase teníamos acá pues la creación de la clase, el método constructor, todo esto fue explicado en la sesión anterior. Los métodos set y get para la variable tamaño, el método set y get para el vector, y teníamos este método que era para la creación del vector ya con la dimensión establecida. Acá teníamos también el llenado del vector y teníamos el mostrado del vector. Entonces ahora lo que queremos hacer son las operaciones planteadas acá en este ejercicio, donde nos pide realizar varias cosas con ese vector que tenemos. Entonces lo primero que nos está pidiendo es realizar un promedio de los datos ingresados en el vector. Entonces, pues para eso vamos a necesitar un nuevo método que va a ser el que va a calcular el promedio. Listo, entonces acá tenemos un método public, el promedio, que va a ser, bueno, vamos a ponerlo que no retorne nada, que se llame promedio. Listo. Entonces acá tenemos, vamos a utilizar el ciclo, este mismo ciclo, porque saben que el red vector, para poderle calcular el promedio, yo debo ir casilla por casilla y por lo tanto pues debo establecer un ciclo también que vaya desde cero hasta el tamaño del vector. Entonces lo que vamos a hacer aquí para calcular el promedio es, necesitamos realizar, este vector es de valores de tipo entero. Entonces vamos a establecer una variable de suma equivalente inicialmente en cero y también una variable promedio que también se inicialice en cero. Entonces, pues lo que queremos hacer es que la suma sea igual a suma más, en este caso, iremos sumando los valores que vaya tomando nuestro vector. Entonces, suma más el vector. Eso hace que se vaya acumulando cada uno de los valores que va tomando el vector, se va sumando. Empieza en cero y va sumando y va sumando y va sumando casilla por casilla. Listo. Eso sería lo que necesito realizar dentro del ciclo. Luego, ya como tengo la suma, entonces realizo el cálculo del promedio. Entonces, prom es igual a la suma dividida entre la cantidad de datos, que sería el tamaño del vector. Listo. Eso me está calculando allí el promedio de datos. Entonces acá mando un JOption debajo, donde me diga cuáles son cuál es el resultado del
promedio que acabamos de calcular. Entonces aquí el resultado del promedio es, entonces 2 puntos, y aquí mando a imprimir la variable prom, que es la que acabo de calcular. Listo. Ese es el método para calcular el promedio. Entonces nos vamos acá al main, y en el main, pues como acá en el enunciado nos está pidiendo que debemos mostrar las opciones mediante un menú, entonces yo debo acá realizar la creación de un menú. Recordemos que el menú de opciones se hace mediante la herramienta SweetCase. Entonces aquí pues tomamos una variable que se llame OPC, por ejemplo, y esa variable va a ser la que me va a servir a mí para realizar el trabajo. Entonces, mientras que la opción sea, por ejemplo, en el caso que se digite 1, en el caso que se digite 1, vamos a decirle que vamos a mostrar el vector. Si el usuario digita 1. Listo. En el caso de que el usuario digite 2, en el caso de que el usuario digite 2, vamos a decirle que lo que vamos a hacer es llamar al método del que acabamos de crear, que es el promedio. ¿Ok? Bien, aquí nos está dando un error. El error que nos está dando es que no encuentra la variable OPC. Entonces nosotros debemos pedirle al usuario que ingrese la opción, ¿vale? Ingrese la opción que nosotros queremos que. Entonces aquí OPC es igual. Vamos a decirle aquí entonces que digite 1 para mostrar el vector, ¿cierto? 2 para promedio. Bien. Hay que definir la variable OPC. Hay que definir esa variable OPC. Entonces esa variable OPC vamos a definirla aquí arriba, encima de la instancia. Es una variable de tipo entero. Listo. Bien. Entonces aquí nos está diciendo que tenemos un paréntesis de más. Listo. Ahí estamos entonces teniendo un menú donde nos está estableciendo qué opción queremos hacer, qué opción queremos realizar. Vamos a colocar esto acá, esto vamos a pasarlo debajo, porque si lo dejamos allí nos sale antes del llenado del vector, y la idea es que nos salga después del llenado. Vean que aquí está el llenado, entonces la idea es que nos salga después de llenar el vector, es que nos aparezca el menú de opciones. Listo, vamos a probar a ver si ya nos está funcionando el programa con lo que acabamos de crear, que es el método del promedio. El método de mostrar, ustedes saben que ya pues lo trabajamos en la clase. Vamos a esperar un momentico allí que el compilador ponga a funcionar el programa. Bien, nos pide entonces el tamaño del vector. Vamos a ponerle un tamaño 4. Entonces ingrese número, vamos a decirle que el 2, el 4, el 6 y el 8. ¿Listo? Aquí nos aparece entonces el menú de opciones que habíamos creado. Nos está pidiendo escoger si queremos mostrarlo o si queremos realizar el promedio. En este caso lo que queremos es mostrar el promedio y ahí está. El resultado del promedio es 5. Bien.
Eso es como creo yo un menú de opciones para realizar las operaciones con un vector. Bien, la segunda operación que nos está mandando a hacer es buscar un valor. La idea es que el usuario diga, después de haber llenado el vector, el usuario pueda buscar si un valor se encuentra guardado dentro del vector. Y tú le puedes decir la respuesta si se encuentra o no. Y además de eso, establecerle en qué casilla encontraste el vector. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a crear un nuevo método acá debajo del promedio. Este aquí es el fin del método promedio. Método promedio. Entonces vamos a crear otro método nuevo. Otro método nuevo que se llame buscar valor. ¿Ok? Se llame buscar valor. Entonces este método lo que va a hacer es pues preguntarle al usuario eh, qué valor desea buscar. Qué valor desea buscar. Y luego eh, lo miramos a ver si ese valor se encuentra dentro del vector y decirle al usuario en qué casilla estaba. Entonces, para eso, pues lo primero que necesito es el valor. Entonces vamos a definir una variable valor o una variable buscar, más bien. Una variable buscar que hace referencia es a qué valor voy a buscar yo dentro del vector. Entonces, yo le pregunto al usuario, qué valor va a buscar dentro del vector. ¿Qué valor desea buscar? ¿Listo? Entonces, después de que le pregunto qué valor desea buscar, yo lo que tengo que hacer es recorrer el vector y mirar posición por posición si lo que va, el valor que va tomando el vector es igual a lo que el usuario está buscando. Entonces, sí, eh, la posición actual del vector, o sea, este get números sub i, equivale a lo que tiene la variable buscar, equivale a lo que tiene la variable buscar. Entonces, lo que hago es que vamos a llamar esta variable resultado. Al resultado le asigno lo que vale resultado más i. ¿Por qué más i? Porque i es la posición actual. Entonces, esa posición actual es la que yo quiero mostrar, pues cuando el usuario le da a buscar o busca un valor, él lo que espera es que tú le digas en qué posición está guardado el valor que él está buscando. Esa variable resultado debí definirla, la defino de tipo string. ¿Por qué defino eso de tipo string? Porque un valor, un número puede estar en varias posiciones, no necesariamente va a estar en una sola posición, puede estar en varias posiciones, porque puede haber un valor que dentro del vector se repite varias veces. Entonces, acá afuera del ciclo, yo mando un mensaje diciendo el valor fue encontrado en las siguientes posiciones. Y aquí lo que mando es la variable result. ¿Ok? La variable result. Entonces, listo. Vámonos entonces acá al menú, al main, y ahí tenemos que crear entonces ahora el caso número 3. En ese caso número 3, a quien vamos a llamar en nuestro objeto es al método que se llama buscar valor. ¿Ok? Bien, vamos a ver si funciona.
Vamos a correr el programa y siempre se demora un par de segundos. Bien, tamaño del vector, digamos que otra vez tamaño 4. Ingresamos el 2, ingresamos el 4, ingresamos el 6, ingresamos el 8. No colocamos la opción. Bueno, ahora verificamos eso. Digámosle aquí la opción 3. Bien. ¿Qué valor desea buscar? Digamos que vamos a buscar el valor 4. Ahí nos está diciendo el valor 4 fue encontrado en las siguientes posiciones. En la posición 1. No apareció en el menú el mensaje de buscar porque no lo agregamos aquí. Aquí lo necesario, aquí se hace necesario que agreguemos aquí la opción buscar valor. ¿Ok? Ya así nos aparece en el menú la opción de buscar valor. Bueno, la actividad que ustedes van a realizar consiste en continuar este programa, este mismo programa, continuar realizando el menú de opciones y terminar esta lista de operaciones con el vector, ¿sí? Intercambiar casillas fue la que yo les propuse en el video, algunos pues con los que hicimos sesión virtual. Intercambiar casillas consiste en intercambiar dos valores en posiciones, o sea, tú le preguntas al usuario qué posiciones desea intercambiar. Entonces él te dice que quiere intercambiar la posición 1 con la 4. Entonces tú el valor que está en la posición 1 lo pasas a la posición 4 y el valor que está en la posición 4 lo pasas a la posición 1. El otro ejercicio es cantidad de números pares e impares ingresados. Cantidad, o sea, cuántos números pares fueron ingresados y cuántos números impares fueron ingresados. El siguiente, deben crear otro vector más. En esta opción deben crear otro vector más. Este lo pueden dejar de último si quieren. Crear otro vector más que sea del mismo tamaño del vector actual. O sea, no tienen que volver a pedir el tamaño porque ya el tamaño lo estableció el usuario y el nuevo vector va a ser del mismo tamaño. ¿Ok? Después de que se cree ese nuevo vector, se llena y debe haber un tercer vector también del mismo tamaño que se va a llenar automático con la suma de los dos vectores. La posición 0 del primer vector se suma con la posición 0 del segundo vector y el resultado se guarda en la posición 0 del tercer vector. Y así van realizando con cada una de las posiciones. La siguiente opción o el siguiente ejercicio es mostrar un vector de forma invertida. Si yo tengo un vector que tiene como números 1, 2, 3 y 4 como valores, a mí tú me debes mostrar 4, 3, 2, 1 de forma invertida. El siguiente ejercicio consiste en mostrar una posición específica del vector. Tú le preguntas al usuario que sí, qué posición desea mostrar. Él te dice que quiere ver qué valor está mostrado en la posición 7. Ese valor debes mostrárselo. Mostrar el mayor y menor valor ingresados. ¿Cuál fue el mayor de los ingresados? ¿Cuál fue el menor de los valores? Mostrar los valores ingresados en celdas que sean pares, o sea, en la celda 0, en la celda 2, en la celda 4, en la celda 6, y los que sean ingresados en celdas impares, en la celda 1, en la 3, en la 5. Esos ejercicios ustedes deben realizarlos durante esta semana, recordándoles siempre que pues la disponibilidad está para cualquier duda que ustedes tengan ahí mediante WhatsApp. Y voy a habilitar el espacio en plataforma para que ustedes realicen el envío de este proyecto terminado. ¿Vale? Muchas gracias.